Era una noche como cualquier otra, trabajando en la morgue. El turno nocturno siempre me había resultado tranquilo. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de las luces del pasillo que, de vez en cuando, parpadeaban con ese zumbido molesto. Las paredes del hospital parecían cerrarse lentamente, y aunque sabía que era mi turno habitual, no podía evitar sentir una extraña incomodidad, como si algo no estuviera bien. Sentada en la sala de espera, miraba el reloj, esperando a que la aseadora terminara su trabajo y me entregara a la morgue. No había nadie más. El hospital parecía vacío. Solo el eco de mis propios pensamientos me acompañaba. Fue entonces cuando algo rompió la quietud. Vi a una niña, pequeña, corriendo de un lado a otro entre las sillas. Estaba vestida con un conjunto rosa, y no parecía importarle la oscuridad ni la soledad que nos rodeaba. Ella reía mientras corría, saltando de un lado a otro, como si estuviera en su propio mundo. Intrigada, me levanté y le pregunté, «¿Qué estás haciendo aquí, pequeña?» Ella, sin detenerse, me miró y con una sonrisa en su rostro me preguntó, «¿Y tú? ¿Qué haces aquí?» Respondí que estaba esperando para comenzar mi turno en la morgue. La niña, sorprendida, me miró fijamente y me preguntó, «¿Qué es la morgue?» Me quedé un poco sorprendida, pero le expliqué que la morgue era donde se cuidan los cuerpos de las personas que ya no están vivas. Ella parecía fascinada, y comenzó a hacerme preguntas que, no sé, me parecieron raras. «¿Por qué están allí los muertos?», me preguntó. «¿No es triste trabajar con muertos?». Era como si supiera cosas que no debía saber, y aunque intenté responderle con calma, algo en su mirada me empezó a inquietar. Pero lo que realmente me sacó de balance fue cuando, mientras ella corría de un lado a otro, vi algo que no había notado antes. Una herida en su cabeza, una herida profunda, justo en la parte posterior de su cuello. La herida no sangraba, pero estaba allí. Me acerqué un poco, sorprendida y preocupada, y le pregunté qué le había pasado. La niña, sonriendo, me dijo que se había caído mientras jugaba en la azotea de su casa, pero que ya no le dolía. Algo no estaba bien. Mi corazón empezó a latir más rápido. Le pregunté, casi con desesperación, «¿Dónde están tus padres?». Ella señaló hacia la entrada del hospital, sin decir una palabra más. Yo, un poco más tranquila, pensé que los padres la habrían traído a atenderse. Pero en ese momento, mi celular vibró. Al mirar la pantalla para ver la notificación, un par de segundos fueron suficientes para que, al levantar la cabeza, la niña ya no estuviera allí. Miré alrededor. Rebusqué por el pasillo. Busqué en el baño, debajo de las bancas, en cada rincón. Pero no había rastro de ella. Desconcertada, no sabía qué pensar. Algo no encajaba. Pero no podía quedarme ahí todo el tiempo. Así que, con la mente agitada, entré a la morgue. La aseadora ya me había entregado el turno, y aunque algo seguía rondando en mi mente, traté de concentrarme en lo que debía hacer. Pasaron solo unos minutos, unos largos minutos que parecieron ser horas. Estaba parada allí, en la morgue, tratando de procesar lo que acababa de suceder, cuando de repente escuché el sonido familiar de los camilleros que llegaban. Traían un cuerpo pequeño, cubierto con una sábana. Los vi caminar hasta la plancha de autopsias. Sin pensarlo demasiado, comenzaron a retirar la sábana. Lo que vi en ese momento me heló la sangre. Allí, frente a mí, estaba la misma niña. La misma niña con el conjunto rosa. La misma niña que había estado corriendo y riendo en el pasillo del hospital. La misma niña que me había hablado, con esa herida profunda en la cabeza y el cuello. Mi cuerpo se paralizó. El aire se me escapó de los pulmones. ¿Cómo era posible? Estaba segura de lo que había visto, pero ahora, aquí, frente a mí, no podía creerlo. Con la voz entrecortada, le pregunté a los camilleros, ¿qué le pasó a esta niña? Ellos, con una calma que me parecía irreal, me dijeron que había fallecido hacía aproximadamente 2 horas. Se había caído de la azotea, golpeándose la cabeza de una forma fatal. Me explicaron que los padres la habían llevado al hospital, pero ya no pudieron hacer nada. Aquel golpe había sido mortal. Mi mente daba vueltas, intentando comprender lo que escuchaba. No podía creerlo.
Había hablado con esa niña hacía solo unos minutos. Le había visto correr por el pasillo. Era la misma niña. No podía ser otra. Pero mientras los camilleros seguían trabajando, me miraban como si estuviera delirando, como si estuviera inventando todo. Y entonces empecé a dudar de mí misma. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si no era la misma niña? Pero, por más que lo pensara, mi intuición me decía que no me había equivocado. El temor se apoderó de mí mientras comenzaba a preparar la autopsia. Mi corazón seguía acelerado, y aunque intentaba mantenerme serena, una mezcla de miedo e incredulidad me inundaba. Durante el proceso, no pude evitar hablarle a la niña, como si ella aún estuviera consciente, como si ella pudiera escucharme. Le decía que todo iba a estar bien, que la iban a cuidar, como si esa conversación que habíamos tenido antes no hubiera sido más que un mal sueño. Pero no lo fue. No era un sueño. Lo que había sucedido esa noche no tenía explicación. Me sentía atrapada en una pesadilla, pero sabía que, de alguna forma, la niña, esa niña con el conjunto rosa, aún me acompañaba en ese frío cuarto. Y lo peor es que no sabía que había sido real y que no lo había sido. Quedé atrapada en ese desconcierto, esa duda que, aún ahora, me sigue persiguiendo.